Hay historias que no solo incomodan, sino que ponen en peligro la estructura completa de lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Historias que, cuando aparecen, duran poco. Un titular en un periódico, una fotografía borrosa, la visita de un investigador local que observa algo que jamás debió ver, y luego, silencio absoluto. Esta es una de esas historias. Imagínate abrir un viejo archivo de un museo y descubrir que hace más de un siglo se encontraron esqueletos humanos imposibles, de alturas que desafían cualquier explicación científica moderna. Imagínate leer informes detallados, declaraciones juradas y testimonios de primera mano, y luego darte cuenta de que ninguno de esos restos existe hoy. Todos desaparecieron, todos. ¿Qué podría borrar del mapa huesos que medirían más que cualquier ser humano moderno? ¿Qué institución tendría el poder y el interés de ocultarlos? Y sobre todo, ¿por qué? Hoy, en este recorrido profundo y misterioso, entrarás en un tema que los historiadores evitan, que los museos ignoran y que los registros oficiales apenas mencionan. Acompáñame, porque esta no es solo la historia de esqueletos gigantes, es la historia de lo que ocurre cuando la historia misma se convierte en un secreto. Los primeros reportes que el mundo quiso olvidar. La historia comienza a finales del siglo XIX, un periodo donde periódicos locales en América del Norte registraban descubrimientos arqueológicos que hoy serían imposibles de publicar sin una revisión rigurosa. Pero en aquella época, los reporteros cubrían excavaciones como si fuesen espectáculos públicos, y en más de una ocasión describieron algo que hoy suena imposible: esqueletos humanos de más de 3 metros desenterrados de montículos funerarios. Muchos de estos hallazgos aparecieron en pequeñas ciudades del valle del río Ohio, donde comunidades enteras afirmaban haber visto estas estructuras óseas con sus propios ojos. Lo interesante no es solamente el tamaño reportado, sino los detalles: cajas torácicas desproporcionadas, fémures del largo de un brazo entero y cráneos tan masivos que una persona podía colocar su cabeza dentro de ellos. Detalles demasiado específicos para ser simples exageraciones. Y sin embargo, ninguno de esos esqueletos permanece hoy en exhibición, archivo o laboratorio. Es como si hubieran sido tragados por la tierra por segunda vez. Si realmente existieron, ¿en qué momento desaparecieron? Y si no existieron, ¿por qué hay tantos testimonios coincidentes? Este es el punto donde el misterio apenas comienza. La primera gran desaparición, el caso del museo local que perdió su pieza más importante. Si queremos encontrar el origen de este silencio histórico, debemos viajar a un pequeño museo del Medio Oeste estadounidense, un edificio modesto que a finales del siglo XIX resguardaba objetos indígenas, herramientas de piedra y restos óseos encontrados en excavaciones cercanas. Entre todas esas piezas había una exhibición que los pobladores recordaban con admiración: un esqueleto descomunal que, según las descripciones de los visitantes, superaba los 2,5 metros de altura, incluso estando incompleto. El registro del museo mencionaba fémures de una longitud extraordinaria, costillas dobladas hacia afuera por una caja torácica amplia y un cráneo que presentaba una cresta ósea inusual. Durante años, ese esqueleto fue el orgullo del lugar. La gente acudía para verlo, los periódicos lo mencionaban y viajeros de otras ciudades hacían desvíos para observarlo. Sin embargo, algo ocurrió. Exactamente cuándo, nadie lo sabe con certeza. Lo único documentado es que un día el esqueleto desapareció y el museo aseguró que jamás había existido. Las vitrinas fueron reorganizadas, los registros reescritos y las fotografías que algunos aseguraban haber tomado nunca volvieron a aparecer. Fue un borrado sistemático, frío, casi quirúrgico. Los pobladores insistían en que la pieza había estado ahí. Incluso hubo profesores de escuelas locales que la habían llevado como parte de excursiones educativas. Pero la narrativa oficial fue otra. Nunca hubo tal esqueleto. Fue un malentendido. Esta contradicción entre memoria colectiva y registro institucional sería el patrón que se repetiría en décadas posteriores. ¿Por qué un museo pequeño se esforzaría por negar la existencia de su pieza más llamativa? Algunos dijeron que se trató de un error científico, otros hablaron de vergüenza institucional. Pero para quienes estudiaron estos archivos, la explicación resultaba insuficiente. La desaparición fue demasiado completa, demasiado perfecta, como si alguien hubiese tenido la consigna de eliminar cualquier evidencia de que ese cuerpo había sido real. ¿Un esqueleto normal justificaría un silencio tan extremo? ¿O había algo más que debía ocultarse? Este primer caso abrió una sospecha que nunca volvió a cerrarse. ¿Error periodístico o censura sistemática? Las noticias que no se podían publicar 2 veces.
A inicios del siglo XX, el fenómeno se repitió de manera inquietante. Periódicos de distintas regiones publicaban reportes casi idénticos, describiendo el hallazgo de seres de tamaño imposible, usualmente encontrados en montículos funerarios o en excavaciones realizadas por agricultores. No se trataba de revistas sensacionalistas, sino de periódicos locales que cubrían la vida cotidiana, cosechas, reuniones escolares, avisos comunitarios, y de repente un anuncio sorprendente: descubren esqueleto gigante de más de 3 metros. Lo extraño no era el hecho en sí, sino lo que ocurría después. En repetidas ocasiones, cuando investigadores intentaban obtener más información, el periódico se retractaba, eliminaba el artículo o aseguraba que todo había sido un error de imprenta. En algunos casos, reporteros confesaron que recibieron órdenes directas para no volver a mencionar el tema. En otros, los archivos completos de ciertas ediciones desaparecieron. No estamos hablando de un caso aislado. Fueron decenas de reportes similares extendidos a lo largo de varias décadas. Diferentes lugares, distintos equipos, testimonios separados por cientos de kilómetros, pero un mismo patrón. El hallazgo aparece, se anuncia, genera curiosidad y luego es borrado. Aquí surge una pregunta que marca el tono de este documental. Si los esqueletos gigantes no existieron realmente, ¿por qué no dejar simplemente que esos artículos permanezcan como errores anecdóticos? ¿Por qué borrar, ocultar, editar y desaparecer evidencia que, en teoría, no tiene valor científico? Eso es lo que vuelve este misterio tan inquietante. El esfuerzo por eliminar el tema parece, en muchos casos, más grande que el propio descubrimiento. Y en investigación histórica hay una regla que jamás falla. Cuando alguien dedica tanto énfasis a ocultar algo que afirma no existir, entonces vale la pena mirar con más atención. Estos reportes censurados nos muestran una ventana a un pasado que tal vez no desapareció por accidente, sino por intención. Una intención que todavía no conocemos. Una intención que podría explicar por qué la arqueología oficial nunca menciona estos hallazgos. Y esta intención, sea cual sea, comienza a tomar forma cuando revisamos lo que ocurrió después. Instituciones más grandes, museos nacionales e incluso proyectos gubernamentales entraron en escena. Cuando los gigantes llegaron a manos de instituciones poderosas. Para entender la magnitud del silencio que rodea estos hallazgos, debemos avanzar hacia un momento clave, el instante en que los restos gigantes dejaron de estar en manos de museos pequeños y pasaron a instituciones más grandes, más influyentes, más discretas. A inicios del siglo XX, varios descubrimientos de esqueletos de tamaño descomunal fueron reportados inicialmente por granjeros, arqueólogos independientes o equipos locales de excavación. Pero en cuestión de días o incluso horas, representantes de instituciones nacionales aparecían súbitamente en el lugar. Examinaban los restos y los trasladaban con el argumento de estudio científico adecuado. El problema es lo que ocurría después. Una vez bajo control institucional, los restos desaparecían por completo. No se publicaban fotografías adicionales, no había reportes oficiales, no había acceso a investigadores externos. Las instalaciones aseguraban no tener registros o simplemente no respondían. Es como si los huesos se desvanecieran en un vacío administrativo del que jamás regresaban. En algunos casos aislados, hay testimonios de trabajadores que afirmaron haber visto estos esqueletos dentro de bodegas cerradas, embalados en cajas sin etiquetar o marcados con códigos que no correspondían a excavaciones locales. Pero esos testimonios, por supuesto, nunca fueron reconocidos oficialmente. La versión institucional era uniforme. No existen, no existieron y no hay evidencia de que hayan existido. Aquí surge un punto crucial. Si se trataba de fraudes o malinterpretaciones, ¿por qué no documentarlos como tales? ¿Por qué no desmentirlos científicamente de manera pública, simple y transparente? ¿Por qué elegir la vía más sospechosa, la más silenciosa, la más controlada? Solo hay dos explicaciones posibles. O estas instituciones estaban protegiéndose de errores vergonzosos, o había algo en esos restos que consideraron demasiado importante, demasiado disruptivo, como para permitir que el público los viera. Y esto nos lleva a una pregunta que muchos investigadores independientes plantearon. ¿Existía algún motivo para ocultar la posibilidad de que seres humanos de tamaño extraordinario hubieran habitado la Tierra? Motivos culturales, históricos, religiosos e incluso políticos podrían haberse visto amenazados por hallazgos que no encajaban en los modelos establecidos. Pero aquí no afirmamos teorías, solo planteamos el vacío, la ausencia, el misterio, porque cuando un patrón se repite demasiadas veces, deja de ser coincidencia. La evidencia fotográfica que aparece, desaparece y a veces regresa. Si los esqueletos desaparecieron, aún quedaba un rastro difícil de borrar: las fotografías. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, el hábito de documentar excavaciones con cámaras rudimentarias era común, y en varios casos, los periódicos publicaron fotografías en blanco y negro donde, supuestamente, se mostraban restos óseos de gran tamaño. Estas imágenes, según afirmaban los reportes, provenían directamente de arqueólogos locales. Sin embargo, la mayoría de esas fotografías se esfumó tan rápido como los esqueletos. Pero aquí ocurre
algo aún más extraño. Algunas de esas imágenes reaparecieron décadas después en archivos olvidados, colecciones privadas o entre documentos que nunca debieron salir a la luz. Fotografías donde puede verse claramente a excavadores posando junto a tibias que superan la estatura de un adulto moderno. Cráneos con proporciones que ningún antropólogo podría atribuir a condiciones patológicas comunes, e incluso entierros múltiples donde todos los cuerpos parecían pertenecer a individuos gigantes. ¿Era esto fraude fotográfico? Algunos escépticos lo creyeron, pero cuando los negativos originales comenzaron a aparecer en colecciones privadas, la pregunta dejó de ser tan simple. Estos negativos, verificados en algunos casos por expertos en fotografía antigua, no mostraban alteraciones evidentes. La escala parecía coherente, la iluminación correspondía al equipo de la época, y los sujetos no estaban insertados digitalmente, porque sencillamente no existía esa tecnología. Entonces, ¿cómo se explica que estas fotografías no formen parte del archivo oficial de museos o instituciones arqueológicas? ¿Por qué no se permite compararlas con reportes de excavaciones? ¿Por qué se consideran sin valor científico, sin haber sido analizadas de manera transparente? Ninguna imagen por sí sola puede probar la existencia de gigantes, pero el patrón es lo que inquieta. Hallazgos que aparecen, imágenes que los acompañan, instituciones que niegan todo y, décadas después, piezas aisladas que emergen desde lugares que jamás debieron tenerlas. Es como si los restos hubieran sido desarmados, dispersados y escondidos en distintos rincones del mundo. Como si alguien quisiera evitar que una sola historia completa pudiera unirse. Y aquí, el espectador debe hacerse una pregunta inevitable. ¿Cuánta evidencia debe desaparecer para que llamemos a esto casualidad? ¿Y cuánta para reconocer que quizá estamos frente a algo más grande que un simple error arqueológico? Las culturas antiguas que ya hablaban de gigantes. Mientras la arqueología moderna enterraba informes y fotografías, existía un detalle que muchos preferían ignorar. Prácticamente todas las culturas antiguas hablaban de seres de tamaño extraordinario. Desde relatos mesoamericanos hasta tradiciones europeas y textos del cercano oriente, la figura del gigante aparece una y otra vez, no como un mito aislado, sino como un registro persistente que atraviesa miles de kilómetros y miles de años. En América, varias tribus nativas mencionaban a los llamados primeros hombres, seres de gran altura que habrían habitado la Tierra antes de su llegada. Algunas tradiciones narran guerras entre clanes humanos y gigantes, describiendo restos de huesos largos que, según ellos, podían encontrarse en grandes montículos. En Sudamérica, ciertos pueblos antiguos hablaban de gentes enormes que descendieron del norte y que no lograron sobrevivir a cambios climáticos drásticos. En el Mediterráneo, los griegos narraban historias de titanes y cíclopes como si pertenecieran a un tiempo real. Y en el cercano oriente, antiguos escritos mencionaban razas de hombres poderosos cuya presencia fue borrada por cataclismos o guerras divinas. ¿Todos se equivocaron? ¿Todas estas narraciones fueron simples metáforas? Puede ser, pero hay un punto inquietante. Muchas de estas culturas nunca tuvieron contacto entre sí, y aún así describieron seres similares. En antropología, cuando un patrón se repite en civilizaciones sin relación directa, vale la pena prestarle atención, no para aceptar conclusiones precipitadas, sino para reconocer que la humanidad siempre ha intentado describir aquello que no comprende. Si las culturas antiguas hablaban de gigantes, ¿por qué la arqueología moderna niega incluso la posibilidad de que existieran restos físicos? ¿Por qué los reportes de esqueletos de gran tamaño se descartan sin análisis profundo? ¿Qué pasaría si por un instante consideráramos la posibilidad de que esas tradiciones no fueran simplemente folclore, sino ecos deformados de una realidad perdida? La historia oficial sostiene que los humanos siempre hemos tenido alturas relativamente similares. Sin embargo, los descubrimientos enterrados, los testimonios eliminados y los restos desaparecidos parecen sugerir otra narrativa, una donde seres humanos físicamente diferentes, quizá más grandes, quizá más fuertes, coexistieron con los nuestros y dejaron rastros incómodos, rastros que, por alguna razón, alguien decidió que no debían formar parte de nuestra memoria colectiva. Este es el momento donde el espectador debe preguntarse, ¿por qué tantas culturas recordarían lo mismo si nada de eso hubiera existido? Los arqueólogos que hablaron y luego se arrepintieron. En la investigación histórica, pocas cosas pesan tanto como la palabra de un arqueólogo. Son profesionales formados para observar, documentar y analizar con precisión. Y sorprendentemente, varios arqueólogos del siglo XX mencionaron haber visto restos óseos de tamaño considerable, solo para retractarse poco tiempo después. Algunos reportaron haber sido llamados para analizar huesos anómalos encontrados en excavaciones rurales. Afirmaban haber visto fémures demasiado largos, vértebras enormes y cráneos con arcos supraorbitarios tan pronunciados que no se correspondían
correspondían con anatomías humanas modernas. En ciertos casos, tomaron notas, hicieron bocetos e incluso solicitaron autorización para trasladar los restos a laboratorios universitarios. Pero entonces algo ocurría. Una llamada telefónica, una visita de un superior, un cambio repentino en los protocolos. Y de pronto, el arqueólogo emitía una declaración contradictoria. El esqueleto no era humano. La escala fue interpretada de manera incorrecta. El hallazgo fue mal documentado. Todas las notas desaparecían. Los bocetos se perdían. La historia se cerraba abruptamente. No hablamos de uno o dos casos. Hablamos de varios, distribuidos en diferentes países, en distintas décadas y bajo diversas administraciones académicas. Todos con el mismo patrón. Declaraciones iniciales contundentes, seguidas por un silencio incómodo o una retractación formal. Y cuando investigadores independientes intentaron entrevistarlos, la mayoría rechazó hablar del tema. ¿Por qué retractarse? ¿Por miedo a perder credibilidad? ¿Por presión institucional? ¿O porque vieron algo que no estaban preparados para reconocer públicamente? En muchos ámbitos académicos, admitir un hallazgo que contradice modelos establecidos puede ser una sentencia profesional. La ciencia avanza, sí, pero también protege estructuras que tardaron siglos en construirse. Algunos arqueólogos que lograron hablar de manera anónima relataron experiencias similares. Había algo ahí, dijeron. No sé qué era, pero no era un humano normal. Sin embargo, nunca pudieron publicar nada. Las puertas se cerraron antes de que los estudios comenzaran. Y esos restos, como tantos otros, desaparecieron sin documentación verificable. Lo más inquietante es el patrón de remordimiento silencioso que algunos mostraron años después, como si llevaran encima el peso de haber visto algo que el mundo merecía conocer, pero que jamás pudieron revelar. ¿Protegían la verdad o protegían su carrera? ¿Callaban por prudencia o por orden? Esa es la pregunta que sigue sin respuesta. El silencio de los museos, una historia que nadie quiere contar. Si hay un lugar donde la historia debería hablar con claridad, es un museo. Cada vitrina, cada etiqueta, cada pieza exhibida lleva la promesa de mostrarnos fragmentos auténticos de nuestro pasado. Por eso, cuando analizamos el comportamiento de los museos frente a los supuestos esqueletos gigantes, nos encontramos con una paradoja desconcertante. Aquellos que deberían preservar la verdad son los primeros en negarla por completo. Durante el siglo XX, varios museos regionales aseguraron haber recibido restos óseos de tamaño extraordinario. Algunos incluso los catalogaron temporalmente, les asignaron números de archivo y los almacenaron para su estudio, pero ninguno llegó a exhibirse de forma definitiva. En muchos casos, cuando investigadores regresaban meses después para solicitar acceso a los restos, los museos respondían con un simple: no existen registros de ese material. Otros afirmaban que los huesos fueron enviados a instituciones mayores para análisis posteriores, pero jamás pudieron especificar a cuáles, y otras veces la explicación era tan simple como inquietante: los restos fueron descartados por falta de valor científico. ¿Cómo es posible que un esqueleto que rompe cualquier escala antropológica moderna sea considerado sin valor? Incluso si hubiese sido un fraude, su estudio habría resultado fascinante. Incluso si hubiese sido un animal mal identificado, seguiría siendo un hallazgo de relevancia. Pero los restos no fueron estudiados, ni clasificados, ni preservados. Fueron eliminados. Y esa eliminación ocurre justamente en los casos donde la anomalía es más evidente. Este silencio museístico no es casual, es metódico, es constante, es tan uniforme que parece responder a una directriz implícita: no abrir puertas innecesarias, no alimentar misterios, no permitir que la imaginación pública cuestione los modelos establecidos. Y sin embargo, cada vez que un museo borra un registro, cada vez que desecha una caja sin documentarla, o cada vez que declara inexistente una pieza que testigos o empleados recuerdan haber visto, no está protegiendo la historia, está rompiendo su propio propósito. Cuando uno recorre pasillos silenciosos donde la historia debería gritar, pero encuentra vacíos que nadie explica, no puede evitar preguntarse: ¿qué incomoda tanto de estos hallazgos? ¿Por qué incluso museos muy pequeños, donde las anomalías suelen exhibirse como curiosidades, decidieron guardar silencio? ¿Por qué algo tan simple como un análisis anatómico jamás se permitió? El silencio, en ocasiones, habla más que cualquier vitrina llena. ¿El papel de los gobiernos? ¿Descuido? ¿Protocolo? ¿O algo más? Cada vez que un hallazgo arqueológico parece desafiar los modelos tradicionales, hay una institución que inevitablemente entra en escena: el gobierno. No importa el país, la década o el tipo de descubrimiento. Siempre existe alguna figura administrativa encargada de autorizar excavaciones, supervisar estudios y garantizar que el patrimonio cultural sea preservado. Pero cuando se habla de esqueletos gigantes, el papel de los gobiernos se vuelve difuso. En varios reportes de principios del siglo XX, funcionarios gubernamentales llegaron a los sitios de excavación poco después
de los descubrimientos. Su presencia no siempre tenía una explicación clara. Algunos afirmaban estar allí para asegurar que el hallazgo fuese protegido. Otros decían que debían documentarlo para archivos nacionales. Otros simplemente observaban. Sin embargo, en muchos casos, luego de esta visita oficial, los restos desaparecían. Los reportes se clasificaban y los permisos de excavación se retiraban. Y los investigadores locales, que inicialmente habían informado del descubrimiento, eran obligados a guardar silencio mediante contratos, advertencias o cancelación de fondos. ¿Era esto parte de un protocolo estándar o era algo más? Algunos defensores de la postura oficial argumentan que los gobiernos solo intervenían para evitar que piezas importantes cayeran en manos de traficantes o coleccionistas privados. Pero esta explicación pierde fuerza cuando consideramos que, una vez en manos gubernamentales, los restos simplemente dejaban de existir. Nada se exhibía, nada se publicaba, nada se analizaba. La cadena se cortaba por completo. Otros investigadores sugieren que los esqueletos gigantes representaban un riesgo político o social. En una época donde muchas naciones intentaban construir narrativas históricas coherentes, un descubrimiento que contradijera teorías antropológicas fundamentales podía causar caos académico. Admitir la existencia de seres humanos gigantes requeriría revisar modelos evolutivos, reescribir libros escolares y reconocer que hay capítulos enteros de la historia humana que desconocemos por completo. Pero existe una tercera posibilidad, más inquietante y más difícil de demostrar: que existiese una directriz internacional no escrita para suprimir todo hallazgo que rompiera los límites de lo aceptable, una directriz que no necesitaba explicarse, porque bastaba con ejecutarse, una directriz que convirtió restos físicos en secretos de Estado. Lo verdaderamente desconcertante es que hoy, más de 100 años después, esos archivos siguen cerrados. Es como si el misterio no solo hubiera sido ocultado, sino sellado. ¿Qué pasaría si un gigante apareciera hoy? Imagina por un momento que mañana, en una excavación cualquiera, un equipo de arqueólogos descubriera un esqueleto humano de más de 3 metros, completo, perfectamente conservado y sin posibilidad de interpretaciones alternativas. Imagina que no hubiese forma de negar su existencia, ni de clasificarlo como fraude, ni de encubrirlo. ¿Qué pasaría? La respuesta no es tan simple como parece. Primero, se desataría un conflicto académico sin precedentes. Todas las teorías sobre evolución humana, migraciones antiguas, procesos de adaptación y desarrollo anatómico tendrían que revisarse. No sería un simple ajuste, sería una reescritura completa. Las universidades tendrían que replantear sus programas, los libros de texto cambiarían y cientos de investigadores pasarían décadas trabajando para integrar este nuevo capítulo en la historia de nuestra especie. Segundo, surgiría un impacto cultural inmenso. Las narraciones antiguas que describen gigantes dejarían de ser mitos para convertirse en testimonios históricos. Textos que antes eran considerados simbólicos se reinterpretarían como descripciones reales. Culturas enteras recuperarían un significado que la arqueología moderna les negó durante siglos. Las historias transmitidas oralmente adquirirían un valor que hasta ahora parecía imposible. Tercero, las instituciones tendrían que admitir que ocultaron información. Museos, gobiernos y organismos científicos enfrentarían preguntas incómodas sobre registros perdidos, fotografías borradas y restos desaparecidos. La confianza pública, ya frágil en muchos ámbitos, podría quebrarse por completo. Y es probable que miles de personas exigieran saber qué más se ocultó, qué otras anomalías fueron archivadas, descartadas o destruidas. Pero el impacto más profundo sería emocional. La humanidad descubriría que no conoce su propio pasado, que lo que creía definitivo era apenas una versión incompleta, que nuestra historia es más amplia, más oscura, más sorprendente de lo que aceptamos normalmente. Y eso, más que cualquier resto óseo, sería lo verdaderamente revolucionario. Por eso, la pregunta final no es si los gigantes existieron, sino qué significaría para nosotros aceptar que el mundo ha sido, en ocasiones, más grande de lo que imaginamos, que hay historias enterradas esperando salir, que hay capítulos perdidos que aún no hemos leído, y que, tal vez, la única razón por la que no se reconocen es porque cambian demasiado todo lo que creíamos seguro. Hoy caminamos juntos por un territorio incómodo, un espacio donde la historia oficial se encuentra con los vacíos que nadie quiere explicar, un lugar donde lo que desaparece pesa tanto como lo que permanece. A lo largo de este viaje vimos reportes borrados, fotografías ocultas, testimonios silenciados y restos que, de haber existido, habrían transformado nuestra comprensión del pasado humano. Tal vez nunca sepamos la verdad completa, tal vez los esqueletos gigantes fueron errores honestos, exageraciones periodísticas o interpretaciones incompletas, o tal vez
vez fueron reales, tan reales que alguien decidió que su existencia debía permanecer en la sombra, no porque fueran peligrosos en sí mismos, sino porque revelaban un pasado que no encajaba en la estructura que hemos construido para explicarnos quiénes somos. Lo importante no es si los gigantes caminaron sobre la tierra, sino lo que la posibilidad nos obliga a pensar. ¿Cuánta historia descansa en silencio? ¿Cuánta verdad se ha perdido por conveniencia, por miedo, por control? ¿Y cuántas veces hemos aceptado versiones incompletas simplemente porque parecían más cómodas? Si este documental te dejó preguntas, si algo dentro de ti sintió ese tirón suave que provoca el misterio cuando toca lo desconocido, entonces ya cumplió su propósito. Porque lo nunca contado no busca imponer respuestas, busca despertar la curiosidad, busca que mires el mundo con la sospecha sana de quién sabe que siempre hay algo más detrás de lo visible, que la historia, como la Tierra, esconde secretos que solo emergen cuando alguien se atreve a cavar un poco más. Si quieres seguir explorando estos enigmas, si quieres entrar en mundos donde el pasado se vuelve una puerta abierta hacia lo imposible, te invito a acompañarme en otro video del canal. Suscríbete, comparte tu teoría en los comentarios y no te vayas aún. La próxima historia puede cambiar otra vez tu manera de ver el mundo, porque aquí, en Lo Nunca Contado, lo que desaparece